Hola, bueno, ya nos encontramos en la parte, en el módulo final de este curso de la norma técnica 147. Espero que hayan desarrollado el taller de el- buenas prácticas para el control de medicamentos con cadena de frío, que pues con este taller hubiesen podido manejar todas las dudas que ustedes tuviesen y concluir los conocimientos adquiridos durante los dos primeros talleres, los dos primeros módulos con respecto al manejo de ese tipo de medicamentos. Bueno, ahora le damos paso a nuestro módulo número 3, que es nuestro módulo final, donde hablaremos de las buenas prácticas de distribución. ¿Qué son estas buenas prácticas de distribución? Es la parte de la garantía de calidad que asegura que un producto farmacéutico se mantiene por medio de un control adecuado de las numerosas actividades que se producen durante la cadena de distribución, además de proporcionar una herramienta para evitar el ingreso al sistema de distribución de productos farmacéuticos falsificados o no aprobados, importados ilegalmente, robados, de calidad inferior, adulterados y el material mal etiquetado. Bueno, esta práctica de distribución lo que nos permite es garantizar que los productos que nosotros estamos manejando, desde que fueron entregados por parte del laboratorio, luego fueron almacenados en droguerías, en almacenes, en centros de distribución, tengan las mismas condiciones declaradas por el laboratorio, que durante toda esta serie de procesos que ocurren para que lleguen al destinatario final, siempre estemos garantizando que están cumpliendo con las condiciones y no se ha alterado el producto para que pueda cumplir con su efecto final, el efecto que está esperando el paciente. Y desde luego durante esta cadena identificar si están ingresando al comercio o dentro de la distribución productos que no son de buena procedencia, como aquellos productos que son falsificados o que son robados, ya, y o que no tengan una calidad adecuada para ser entregado dentro de los establecimientos de salud para ser administrados a los pacientes. En este proceso de distribución se debe realizar de tal forma que evite la confusión, debiendo verificarse qué son los factores que afectan este proceso, el origen y validez del pedido. Cuando nosotros estamos recepcionando, debemos ver que el producto viene del lugar al cual nosotros realizamos nuestra orden de compra o nuestra solicitud de pedido, que ese pedido efectivamente exista y que cumpla con todas las garantías establecidas por la normativa. Que los productos seleccionados para el embalaje correspondan a los solicitados. Sí, solamente la forma farmacéutica del producto que yo adquirí sea el que es seleccionado. Si yo compré ampollas que vengan adecuadamente en el embalaje para que éstas no se dañen cuando son recepcionadas. Si es un medicamento que requiere condiciones especiales de temperatura para su transporte, que vengan con los coolers, que venga directamente bien sellado, que me llegue a mí cumpliendo con la temperatura adecuada para que no se altere el producto. Ya también que el etiquetado no sea fácilmente desprendible, porque allí es donde yo voy a detectar si el producto que a mí me están entregando es falsificado o es un producto con una procedencia sospechosa y que yo no pueda garantizar que efectivamente este medicamento sea de alta calidad. Por tanto, el etiquetado tiene que ser de acuerdo a como lo indica el laboratorio. Que se identifiquen los lotes que van a cada destinatario, ¿cierto? Dentro de la orden de compra o el documento con el cual yo estoy recepcionando un medicamento o estoy haciendo entrega de unos productos, deben venir identificados el nombre del producto, la fecha de vencimiento, debe indicar la cantidad del producto y también tiene que indicar el lote, porque el lote es el documento que me identifica las características en que este producto fue fabricado, quiénes lo fabricaron, el día en que este fue fabricado, qué materias primas se utilizaron para su elaboración
los controles de calidad que realizaron, los controles microbiológicos y por tanto si durante la cadena de distribución el ISP da una alerta que algo está pasando con este medicamento, fácilmente se puede identificar y separar para poner en cuarentena. Dentro de la regulación, la entidad que distribuye debe estar debidamente autorizada. Yo no le puedo comprar o los medicamentos no pueden ser distribuidos por una entidad que no está regularizada ni controlada por el Instituto de Salud Pública. El distribuidor o la organización a la que pertenecen deben considerarse responsables de las actividades que realizan la distribución. Comprar los productos solo en entidades autorizadas, como ya lo indicábamos, y no solamente la compra de los productos, sino la entrega de productos de una empresa que es distribuidora solamente. También le puede entregar solamente a entidades que estén debidamente reconocidas, que tengan su documentación al día, que existan, que tengan resoluciones sanitarias para poder distribuir o entregar fármacos, al igual que insumos médicos. Distribuir productos solo con entidades autorizadas. Entonces, por eso, esto nos permite identificar que no estamos llevando medicamentos o se estén distribuyendo medicamentos desde el comercio ilegal. Cada uno de los medicamentos y de los insumos que ustedes están recibiendo tienen etiquetas que deben de cumplir también con ciertas características dadas por la normativa. La norma 147 indica cuáles son los datos que deben de tener estas etiquetas para que nos puedan dar la información suficiente del manejo del medicamento y también nos sirve para identificar si este medicamento es adulterado o lo están fabricando en lugares no autorizados. Por tanto, las etiquetas deben contar con el nombre del producto. Cuando tienen nombres de fantasía, que quiere decir que, como en este ejemplo, que el medicamento dice que se llama Carlol, pero este es un nombre de fantasía o un nombre comercial. En este nosotros identificamos un nombre más pequeñito, chiquitito, que es el principio activo, que es el que tiene las sustancias químicas que van a hacer un efecto farmacológico. Si el medicamento no tiene un nombre de fantasía, desde luego que va a venir el principio activo mucho más grande y es el único título que va a llevar la etiqueta. Tiene que venir el tipo y cantidad del producto, nombre de los excipientes, tiene que traer también la concentración del medicamento, cuál es su presentación farmacéutica o su forma farmacéutica, el tipo y cantidad, nombre de los excipientes, cuáles fueron los ingredientes, por decirlo de alguna manera, que se agregaron al medicamento para poder hacerlo, ¿cierto? El número de lote, que más adelante les voy a hacer una diferencia entre número de lote y lote. La fecha de vencimiento, hasta cuándo se puede utilizar este medicamento para que conserve las características terapéuticas y también microbiológicas que establece el laboratorio, y las condiciones especiales de almacenamiento o precauciones de manejo. Las instrucciones de uso en el caso de que sean medicamentos sobre todo para reconstitución como los antibióticos, me debe indicar cómo lo tengo que utilizar, cuál es la vía de administración, cuánto de agua yo tengo que agregarle para que el medicamento efectivamente cumpla con las condiciones. Las instrucciones de almacenamiento, el nombre y direcciones de fabricantes o proveedores. Entonces, en muchas ocasiones ustedes en las etiquetas encuentran que dicen fabricado por Laboratorio Chile, distribuido por Laboratorio Procaps y el país que es originario, de dónde viene. Y aquí tenemos esta diferencia que es con la que ustedes siempre se van a encontrar dentro de las etiquetas, y es el lote y el número de lote que viene dentro de las etiquetas. Indica, el lote es la cantidad definida de producto farmacéutico tratados en un único proceso o serie de procesos de manera que se espera que sea homogénea. Entonces, cuando fabrican un lote de paracetamol, el laboratorio decidió que hoy iba a elaborar 10.000 tabletas de paracetamol. Entonces allí empiezan a registrar
cuánto del principio activo agregaron de paracetamol, cuáles fueron los excipientes que utilizaron, qué personas están implicadas en la elaboración, quiénes estaban de turno ese día, quién estaba a cargo de supervisar este proceso, las aguas que utilizaron, las condiciones ambientales que estaban durante el proceso de elaboración, quiénes estaban en el empaque, cómo lo empacaron, toda la historia de la fabricación de esas 10.000 tabletas. Y a eso le dan un número. Y ese va a ser mi lote. Donde cada una de esas 10.000 tabletas que se fabricaron fueron elaboradas en las mismas condiciones. Y la número 1 a la número 10.000 son exactamente iguales. Y el número del lote es la combinación distintiva de números y o letras que le dan una identificación única a un solo lote, que va impreso, por ejemplo, en las etiquetas como los registros de lote y certificado de análisis correspondiente. Entonces, es como la cédula de identidad de ese nacimiento del nuevo producto. Entonces, cada vez que fabrican más paracetamol, todos van a tener un lote diferente. Nunca un lote va a ser igual a otro en un proceso de fabricación. Dentro de esto encontramos el proceso de distribución, que deben existir procedimientos de embalaje por tipo de producto para su adecuada conservación durante el transporte. En particular para los productos termolábiles, aquellos que se pueden alterar sus condiciones de almacenamiento, se aumenta la temperatura, y aquellos que son frágiles, como en el caso de las ampollas, de los frascos, como los jarabes, que tienen que llevar unas alertas donde nos digan que esos productos no pueden estar en altas temperaturas y que esa caja la tenemos que manipular con más cuidado porque pueden romperse los medicamentos que van dentro de ellas. Para el transporte ustedes se pueden encontrar diferentes tipos de embalaje como lo son estos: cajas de Plumavit, cajas de plástico donde nosotros podemos colocar unidades refrigerantes en el caso de transporte de medicamentos que requieran control de cadena de frío, es decir, que son termolábiles también, y o termos que también podemos utilizar bolsas de hielo. Entonces generalmente estas cajas de Plumavit las insertan dentro de una caja de cartón que va debidamente sellada para poder conservar las condiciones adecuadas de transporte y de temperatura. Y van a ver que estos tipos de cajas llevan unas iconografías o unos pictogramas, que son estos dibujitos donde va indicando qué condición de almacenamiento debe tener o qué cuidado o precauciones deben de tener, y ustedes también tienen que aprender a identificar. Cuando tiene estas dos flechas hacia arriba, quiere decir que esta caja siempre tiene que estar en esta posición, mirando hacia arriba. Yo no la puedo poner de cabeza porque puede ser que puede tener jarabes y se pueden regar o pueden correr el peligro de romperse. Si tienen esta sombrillita en la iconografía, quiere decir que es un producto que hay que alejarlo de la humedad, ya que sus condiciones tienen que ser lejos de humedad. Si tienen esta otro pictograma, que es una copa como rota, no siempre van a encontrar que viene así como fraccionada, también puede estar una copa completa, pero quiere decir que el producto que se está almacenando dentro de esta caja es frágil, que fácilmente se puede romper, entonces hay que manipularla con mayor precaución. Estas manitas con un cuadrado en medio también indica lo mismo, que es un producto frágil, que hay que manipularlo con mucho más cuidado, mucha más precaución. Bueno, esta que es el pictograma que indica que es un producto o que la caja exterior se puede reciclar, y aquí la manipulación de eliminación. También podemos encontrar que existe este como un pingüino, que quiere decir que estos productos se tienen que mantener congelados. Para el transporte de estos medicamentos que son termolábiles o que necesitan condiciones especiales para la distribución y también el almacenamiento en los centros, pueden existir dos tipos de transporte.
Uno, que es transportarlo mediante un camión refrigerado calificado, que toda la parte de almacenamiento es adecuado solamente para transportar medicamentos que son bajo cadena de frío, y este camión dentro tiene diferentes termohigrómetros que se les llaman como temperaturas testigo. Entonces quiere decir que están diferentes puntos y que durante todo el trayecto está dejando un registro que es un mapeo donde yo puedo ver que durante todo el camino este no tuvo fluctuaciones en su temperatura o que se haya salido dentro del rango. Cuando me van a recepcionar los medicamentos en cadena de frío en el destino final, la persona o el director técnico que va a certificar que este medicamento yo lo estoy recepcionando en las condiciones adecuadas, puede ir al camión, subir al camión y verificar la temperatura de almacenamiento, y también pedir al laboratorio que le envíe este registro al establecimiento de salud o a la droguería o al almacén para saber tener la certificación o el mapeo de que sí cumplió con las condiciones de almacenamiento y se movió entre un rango de 2 a 8 grados. La otra forma de transportarlo es no en camiones, pero en un embalaje validado, que es el que les mostraba en la figura anterior, que pueden ser cajas de Plumavit o cajas plásticas adecuadas para el transporte de medicamentos de cadena de frío, que tienen bolsas refrigerantes, geles refrigerantes para mantener la temperatura, y dentro de estas cajas también vienen unos testigos para en el momento en que son recepcionados poder certificar de que efectivamente estaba dentro de las condiciones adecuadas. Entonces aquí el camión refrigerado es un tipo de transporte o vehículo con un equipo de refrigeración que mantiene la temperatura entre 2 y 8 grados, y los vehículos de frío utilizados se encuentran calificados. Estos, así como se hacen las calibraciones de los equipos, también estos camiones tienen que ser certificados por las entidades sanitarias. Y el monitoreo de temperatura cuenta con tipos de registradores de temperatura calibrados ubicados conforme al resultado de calificación de los mismos, y el registro testigo de temperatura se encuentran calibrados y programados con alarmas de mínimas y máximas, que quiere decir que se está saliendo de los rangos, va a empezar a pitar. Y el embalaje validado también cuenta con calificaciones necesarias, también son equipos certificados donde se pueden configurar durante el verano y el invierno, y vienen con geles refrigerantes y materiales de productos calificados que van a mantener las condiciones de cadena de frío durante el tiempo de transporte de estos medicamentos. Este es el target, que es un testigo para el transporte de los medicamentos que van en embalajes validados. Ellos vienen como en el centro de las cajas, y cuando es recepcionado en su lugar de destino, que puede ser una droguería, un centro de salud, ¿qué es lo que se hace? Se abre antes de firmar el documento de que fue correcto el transporte de estos medicamentos, se le da un stop. Entonces, llegó al destino final, yo saco la tarjeta de embalaje de testigo y lo que hago es oprimirlo. Entonces yo paro el registro del historial de temperatura que está haciendo esta tarjeta. Y esta tarjeta me va a indicar si durante su trayecto tuvo pérdida de cadena de frío, si yo lo puedo o no recepcionar. Entonces, el monitor, como ustedes lo pueden ver acá, tiene un checklist y tiene una X. Si en el monitor indica el visto bueno verde, que es el de checklist, se va mostrando esta flechita, se va moviendo entre la X y se va moviendo entre el checklist. Dependiendo para donde ella me indique o el número que me indique, yo voy a saber si tiene pérdida de cadena de frío o no. Si me indica el número 2, los productos deben ser retirados de la caja y almacenados inmediatamente en el refrigerador y pueden ser utilizados de forma normal. Quiere decir que sí está validado y que yo puedo utilizar esos productos. Si uno o más números aparecen en la pantalla del monitor, debo proceder de la siguiente manera. Si yo al pararlo me aparecen todos los números, debo evaluar ahora lo siguiente. Si la alarma 2 acompaña a la alarma 1, 3 o 4, los productos deben ser devueltos. Aquí tengo un ejemplo de laboratorio.
Este es de un protocolo de laboratorios Nordics, que es el que transporta insulinas hacia los centros de salud del país. Eh, entonces, si la alarma me indica esto, yo debo devolverlo. Entonces, yo no debo recepcionar esos productos, sino inmediatamente decirle al transportador, no, mire, ¿sabe qué? Esos productos durante su trayecto perdieron cadena de frío y yo no lo puedo recepcionar. Los regreso. Si la alarma me indica el 1, el 3 y el 4 y aparece juntas o por sí solas, los productos deben ser devueltos también de igual forma al laboratorio. Aquí otro tipo de indicaciones de cuándo sí, yo cuándo no los puedo recepcionar. Entonces aquí vemos cómo se va moviendo la flechita y cómo también van apareciendo los números en la pantalla y cuál es el proceso que yo debo de hacer, cuándo lo debo devolver y cuándo debe quedar recepcionado. La distribución se debe realizar al establecimiento con un adecuado sistema de rotación. Dentro de los establecimientos de salud, nosotros cada uno debe definir, al igual que el proceso de semaforización o de rotación de los vencimientos, cómo yo voy a almacenarlo. Ustedes deben averiguar en sus lugares de trabajo cuál es la técnica de distribución que tienen establecidas. Para esto la normativa nos habla de dos, una que es la FEFO y la otra que es la FIFO. La FEFO nos indica que el primero que expira, o sea, el primero que vence, es el primero que debe salir. Es decir, que los medicamentos que nosotros tenemos semaforizados, como hablábamos en el módulo 2, que yo tengo el color rojo, el color amarillo y el color verde, siendo el rojo el que primero vence, quiere decir que todos los medicamentos que yo tengo identificados con mi cinta roja son los primeros que yo debo entregar, los que yo debo distribuir porque su fecha de vencimiento es inferior. Y se debe respetar estas fechas. La otra metodología indicada por la normativa es la FIFO, donde se distribuye lo primero que ingresa, es lo primero que sale. Entonces, si yo recibí un pedido en el mes de enero de unos productos y nuevamente estoy recibiendo en el mes de agosto, los primeros que ingresaron fueron los de enero y son los primeros que yo debo sacar hacia los pacientes o hacia los centros de distribución que yo estoy entregando. Generalmente en las grandes cadenas y en lugares de salud se hace una clasificación por fechas de vencimiento y se hace una rotación FEFO. Pero como les indico, deben de consultar cuáles son los procedimientos en sus sitios de trabajo y seguir las indicaciones si la rotación del inventario es FEFO o es FIFO. Los movimientos y traslados de los insumos o medicamentos que entran en la institución hasta que son entregados al usuario final deben cumplir con las siguientes características de distribución. Primero, la seguridad. Se debe disminuir al máximo la posibilidad de errores. Por esto la necesidad de tener buenas condiciones de almacenamiento, buenas condiciones, un lugar apropiado donde ustedes puedan ver cómo están dejando cada uno de los medicamentos debidamente separados para disminuir los errores de entrega. La eficacia que garantiza su actividad hasta el momento de empleo, y esta eficacia es garantizada por las condiciones de almacenamiento, como lo hemos visto durante todo el curso, donde yo estoy garantizando su temperatura adecuada, la humedad, ¿cierto? La luz que no esté llegando, ¿para qué? Para que esta eficacia sea realmente real. La rapidez en efectuar el proceso de prescripción, dispensación y administración en el menor tiempo posible. Si un paciente está en una UCI o está en medio de una cirugía, mi almacenamiento debe ser de tal forma que yo pueda entregar rápidamente el medicamento que está prescribiendo el médico. Y debo tener un control que se debe conocer en todo momento la situación y las condiciones en que llegaron los medicamentos al paciente, ¿cierto? Si fue manipulado de forma correcta, de acuerdo a lo que nos está indicando el laboratorio y el proveedor.
Y esta es una palabra que hemos utilizado harto a lo largo del curso, que es la trazabilidad. Y es un factor bien importante en este proceso de buenas prácticas de distribución. ¿Y qué es la trazabilidad? Es la capacidad de reconstruir la historia, localización de un elemento o de una actividad por medio del registro de identificación. La trazabilidad debe ser tan clara que yo debo saber cuándo salió el producto del laboratorio y a qué paciente fue entregado, independiente de que este producto sea vendido en una droguería, que sea distribuido en un centro de salud, y es bien complicado saber a quién se le administró un medicamento de un lote específico, pero se debe reconstruir la historia de este paciente, de este producto, y por eso es importante la documentación, el orden en que se tiene para poder reconstruir la historia de un lote específico y disminuir los riesgos en la salud de un paciente. Debe existir procedimientos para garantizar la trazabilidad de la documentación de los productos recibidos y distribuidos. Todas las partes involucradas en la cadena de suministros deben ser identificadas. Es decir, el laboratorio que lo produce debe saber a quién se lo entregó para que llegue a su destino final. Entonces, si utilizaron un intermediario, yo laboratorio produje, hice la producción, se lo entrego a un distribuidor para que llegue a un hospital, debo saber a qué distribuidor se lo entregué, quién me lo recibió, si me firmó Juanito, Pepito, y que este Juanito y Pepito también tenga documentación en qué condiciones recibió los medicamentos, qué lote recibió, en qué condiciones de almacenamiento, cómo fue su almacenamiento durante el trayecto de distribución a los centros logísticos y luego las distribuciones que se hacen a los diferentes otros centros de salud o droguerías, y si llegó al hospital, en qué condiciones llegó al hospital, y el hospital debe también tener la documentación respectiva del proveedor que le está entregando, en qué condiciones lo almacenó ahí, y y una documentación también clara si lo distribuye a diferentes áreas del hospital, y el área del hospital, que digamos como ejemplo que fue cirugía, cirugía debe tener un registro a qué paciente le administró ese medicamento o con qué paciente utilizó un insumo. Todo eso durante la cadena debe quedar siempre un documento claro para saber si hay una alerta sanitaria, qué paciente puede estar en riesgo. Y todos son responsables. Ante una investigación del Instituto de Salud Pública, no van a sancionar al hospital porque no sabe qué producto le administró al paciente. Se va a sancionar toda la cadena de distribución, incluyendo hasta el laboratorio, si alguno tiene falta de documentación o de registro adecuado de este producto, si no se puede reconstruir la historia. Debe existir un procedimiento estándar para la creación y mantención de un historial del producto farmacéutico y de los insumos médicos de igual forma. En el proceso de despacho y recepción, que es parte fundamental de la documentación, como les explicaba, se deben establecer procedimientos escritos para el despacho de los medicamentos y los insumos médicos. Los registros para el despacho de productos farmacéuticos deben contener al menos la siguiente información. Debe quedar un registro de la fecha de despacho, al igual que la fecha de recepción en cada uno de los lugares que hacen parte de la cadena de distribución. Deben contener los datos completos de la entidad de transporte, de la identidad y también de la persona que está haciendo ese proceso de transporte. Datos completos del destinatario, si a una farmacia, a un hospital, a una droguería, a un domicilio en específico. Descripción completa de lo que traslada. El nombre, la forma farmacéutica, la fecha de vencimiento, debe quedar claro también las cantidades que está entregando, el número de contenedores, siempre que hay una recepción, debe indicar que son 2 cajas, que son 3 cajas, que son estos son medicamentos de cadena frío, entonces que viene un Plumavit. Si viene el data logger, se debe dejar un registro de qué temperatura es la que marcaba en el momento de la recepción.
Indicar las condiciones aplicables al transporte y el almacenamiento, el número único de identificación de la orden de entrega, ¿cierto? Si es una factura, si es una guía de despacho, debe tener un número con el cual yo voy a poder hacer el seguimiento y la trazabilidad de esos productos. Esa información debe ser suficiente para medir la trazabilidad, ¿cierto? Los vehículos que transportan esos medicamentos deben cumplir también ciertas características especiales, no solamente las que transportan medicamentos con cadena de frío, sino otro tipo de medicamentos. Debe existir un procedimiento para asegurar que la integridad de los productos no se compromete durante el transporte. No pueden ser transporte dañado, camiones deteriorados. Las personas que transportan igual deben ser capacitadas para saber cómo tienen que manipular el tipo de empaques o embalajes que se están utilizando. Deben existir procedimientos establecidos para la operación y mantenimiento de todos los vehículos y equipos utilizados para el proceso de distribución, incluidas las precauciones de limpieza y seguridad. Al igual que los lugares donde nosotros establecimos y almacenamos deben de cumplir con condiciones de limpieza, al igual los vehículos en que se están transportando, porque ellos también pueden ser parte de los catalizadores de deterioro de estos medicamentos. Los vehículos y contenedores equipos deberán mantenerse libres de roedores, insectos, aves y otras plagas. Estos productos, estos vehículos, al igual que deben existir planes de desinfección y planes de fumigación dentro de los establecimientos, estos vehículos también deben de cumplir con procedimientos establecidos y tiempos en que deben de ser fumigados. Los equipos de monitoreo deben ser calibrados periódicamente. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que estamos cumpliendo en los lugares de almacenamiento debe pasar dentro de estos vehículos. Las personas responsables del transporte deben ser informadas sobre las condiciones apropiadas de transporte y almacenamiento, y debe existir programas de control de sellos. Como les indicaba, muchos de los productos que son controlados cuando se entregan de los laboratorios llevan una numeración, y esta numeración es verificada en los lugares en que son recepcionados, no pueden cambiar. Es la única forma de garantizar que los productos no son manipulados durante el transporte, son cambiados, eh, pueden ser robados también. Por lo tanto, estos sellos deben de llegar de forma íntegra a los laboratorios o al lugar de destino final. Y eso se utiliza como medios para evitar la falsificación, justamente todas estas medidas que se hacen durante la cadena de distribución. Y aquí vemos un ejemplo en esta imagen donde la falsificación hacen productos que son exactamente igual, pero hay detalles en el empaque o en las etiquetas que nos permiten identificar que es un producto falsificado o robados, que nos permiten y ver que son medicamentos que faltan a la calidad. Dentro de estos detalles que nosotros tenemos que verificar están los registros sanitarios. En las etiquetas, al igual que está toda la información del lote, el principio activo, los componentes que tienen, también nosotros encontramos un registro que aquí está este link que les dejo en la presentación, donde uno puede ingresar, tomar cualquier producto que nosotros tengamos y buscar si coincide el permiso que le ha dado el ISP para su distribución con el empaque que nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces, en la página del ISP nos va a indicar si cumple con, si es elaborado por ese laboratorio, si cumple con las condiciones de almacenamiento, cuál es la presentación del empaque, cuáles son los componentes que tienen, y me puede permitir identificar si el producto que yo tengo en mis manos es falsificado y no lo puedo utilizar. Entonces, los productos farmacéuticos falsificados encontrados en la cadena de distribución deben ser separados de los otros productos farmacéuticos para evitar confusión. Entonces, si yo tengo la duda, esos productos de la procedencia deben inmediatamente entrar en cuarentena para no ser utilizados hasta que quede claro que no son productos que nos pongan en riesgo o pongan en riesgo a otras personas.
El ISP hace el seguimiento de estos productos falsificados o las pesquisas. Existen dos tipos de como ellos hacen para identificarlos. Uno son las pesquisas activas, donde ellos salen a verificar en todos los establecimientos que almacenan, que distribuyen o que venden medicamentos para identificar si las procedencias y toda la documentación de la que nosotros hemos hablado está al día y cumple con lo que dice la normativa. Y la otra forma es la notificación por parte de las personas que adquieren los medicamentos o las pesquisas que se hacen por notificaciones. Entonces, si yo veo que un producto no cumple con las condiciones y es sospechoso de que sea falsificado, yo puedo ingresar a la página del ISP y hacer la notificación, una alerta para que ellos hagan un proceso de investigación y realmente se pueda ver si es o no falsificado. Y la otra forma es que ellos lleguen de forma de sorpresa a cada uno de los establecimientos a verificar que no existan estos productos adulterados. Entonces ellos hacen visitas inspectivas en el plan de falsificación, sobre todo hacen mucha verificación respecto a los medicamentos que venden por internet, porque nosotros hablábamos que durante la cadena de distribución los lugares tienen que tener registros sanitarios y esos lugares de venta por internet desde luego que no cuentan con estos permisos sanitarios ni esas autorizaciones para poderlo hacer. Entonces la procedencia y el almacenamiento que ellos tienen es dudosa y se desconoce, por tanto el ISP está muy alerta a hacer las verificaciones y poder hacer las sanciones respectivas a los lugares que están vendiendo de forma ilegal. Informaciones recibidas por parte de reportes de farmacovigilancia. Cada uno de los establecimientos de salud tienen establecidos diferentes planes para identificar reacciones adversas que tengan los pacientes con un medicamento y desde luego se hace la investigación si la reacción adversa es de un medicamento que está adecuadamente almacenado, que fue adecuadamente distribuido por una entidad autorizada, o si esa reacción adversa se debe a que el medicamento que se tomó era falsificado. Se hace una evaluación de venta de lugares no autorizados, si hay denuncias por notificaciones voluntarias. Los pacientes también pueden, como paciente se puede acceder también a la página del ISP y hacer este tipo de notificaciones, o cuando existen alertas a nivel internacional de distribución de este tipo de productos. Bueno, ya finalizamos nuestro curso de la norma 147. Espero que ustedes sigan profundizando respecto a estos temas, que el material de apoyo que se les dejó ustedes puedan leer y puedan verificar e instruirse mucho más con respecto a la normativa. Y este tipo de normativas van actualizándose de acuerdo a las cosas que van sucediendo, a nuevas leyes que van apareciendo. Por tanto, es importante que ustedes normalmente estén actualizados, y una forma de actualizarse es ingresando precisamente a la página del ISP, donde van subiendo las normativas que están saliendo de forma mensual y anual. Entonces los invito a que ustedes sigan profundizando, sigan investigando, para que de esta forma distribuyamos medicamentos y siempre estemos enfocados hacia la seguridad del paciente.